Ok, muchachos, se oye bien y se está viendo OneNote. Sí, profe, correcto. Ok. Bueno, entonces vamos a poner aquí capítulo 1. Vamos a decir la materia y la electricidad. Ok, entonces este va a ser nuestro primer capítulo donde vamos a ver conceptos fundamentales de, de la materia y de la electricidad. Y vamos a ver cómo es que los modelos que se han propuesto y el último que se propuso para explicar cómo es que se da la electricidad, ¿verdad? Entonces, el punto número 1 es que vamos a definir la estructura de la materia. Y vamos a decir que la materia es todo aquello que tiene peso en presencia de un campo gravitatorio. Y ponemos entre paréntesis lo que implica el concepto de masa. Y además ocupa un lugar en el espacio. Toda materia está compuesta de moléculas y estas a la vez implican átomos. Implican átomos que viene del griego indivisible, que no se puede cortar. Ese es el significado de átomos en griego. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que los griegos, que eran gente que pensaba mucho, simplemente se preguntaron, bueno, yo veo que las cosas, ¿verdad? Puedo coger una piedra, después cojo una piedra más pequeña, después cojo una piedra más pequeña, cojo otra piedra más pequeña. Y bueno, se preguntaron, ¿qué es lo más pequeño que puede existir, que tal vez no vemos, pero que es muy pequeño? Entonces dijeron, eso es un átomo. Entonces, eso es lo mínimo, lo indivisible y que no se puede cortar. De ahí vino el concepto de átomo, ¿verdad? Más adelante, caramba, yo no he sacado la repisa, un momentico.
Ok, seguimos. Entonces decíamos, ¿verdad? Que la materia es todo aquello que tiene peso en presencia de un campo gravitatorio. Entonces, estamos hablando de que estamos relacionando el peso, vamos a decir que es mg, ¿verdad? Que lo hemos definido, ya lo hemos trabajado desde el colegio, ¿verdad? Donde m la hemos definido como la masa y g es la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la materia es todo aquello que tiene un peso en presencia de un campo gravitacional. ¿Ok? Pero a la vez esto me implica el concepto de masa, que es realmente lo que me define la materia, porque el peso varía, ¿verdad? El peso en la Tierra es distinto del peso en la Luna y es distinto del peso en el espacio, porque en el espacio, lejos de los planetas y del Sol, no hay peso, ¿verdad? Pero ¿qué hay? Masa. Entonces, ese es el concepto importante que tenemos que entender, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a definir las moléculas. Punto 2, moléculas, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que las moléculas son grupos eléctricamente neutros y suficientemente estables de al menos 2 átomos en al menos 2 átomos en una configuración particular y propia de cada sustancia, unidos por enlaces químicos fuertes y estables. Las sustancias formadas por moléculas pueden ser ¿verdad? Entonces vamos a tener que podemos tener elementos que es cuando todos los átomos de las moléculas son iguales. Ejemplo, la molécula de nitrógeno, ¿verdad? En la molécula de nitrógeno, entonces lo que nosotros vamos a tener es en el nitrógeno molecular, ¿verdad? Vamos a tener 2 átomos de nitrógeno unidos con un enlace químico, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, esta es la molécula de nitrógeno molecular, o sea, N2, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es un ¿qué diablos? Dos átomos de nitrógeno que forman enlazados con un enlace químico y forman entonces una molécula de de nitrógeno molecular.
Y pueden ser entonces también compuestos. ¿Verdad? Que es cuando los átomos de las moléculas son diferentes. Por ejemplo, agua. Entonces podemos tener, digamos, una gota de agua por aquí. ¿Verdad? Y esta gota de agua, se descompone en distintos compuestos pequeñitos, ¿verdad? Que son, un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Ok, esto es lo que llamamos H2O. Entonces tenemos un compuesto. Entonces tenemos elementos y tenemos compuestos. Y por último, como punto tercero, tenemos el átomo, ¿verdad? Y vamos a decir que es la configuración de materia conformada por un núcleo central y una nube, entre comillas, de electrones con carga negativa. Alrededor del núcleo en diferentes órbitas. El núcleo central está formado por protones que tiene carga positiva y por neutrones que tienen carga neutra. Gracias. Las masas de estas partículas cumplen la siguiente ecuación. Vamos a decir, vamos a decir que la masa del protón es igual a la masa del neutrón, que es igual a 1836 veces la masa
del electrón. ¿Ok? Donde la masa del electrón es igual a 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Bueno, y entonces, ¿cómo fue que se fue explicando el átomo y cómo se fueron desarrollando los modelos del átomo? Bueno, es muy interesante eso y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo a lo largo de los años se fueron proponiendo los modelos de los átomos. ¿Ok? Entonces, en 1904, J.J. Thomson propuso un modelo después de haber descubierto el electrón en 1897. Entonces, el modelo de Thomson, está lloviendo aquí, allá está lloviendo. No, profe. Aquí No, no. no, está haciendo un calor más bien. Sí. Ujú. Bueno, entonces, siguiendo con el modelo de Thomson, Thomson dijo, ok, descubrí el electrón es muy chiquitillo, entonces mi modelo, el que yo propongo es un núcleo con cargas positivas redondo, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener yo que todo ese núcleo es positivo. ¿Verdad? Entonces voy a tener cargas positivas por todo lado. Ahí distribuidas. Y voy a tener pequeños electrones, ¿verdad? Que van a estar distribuidos por ahí, pero que tienen carga negativa. ¿Ok? Entonces, vamos a tener electroncillos por todo lado. Ahí entre los protones. Y estos tienen carga negativa. Ok, entonces estos tienen carga negativa. Entonces este es negativo, este es negativo, este es negativo, este es negativo, etcétera. Luego, Rutherford hizo un experimento muy interesante con una lámina de oro y entonces entre 1900
a 1913, Ernest Rutherford propone otro modelo para explicar el resultado de su experimento con la lámina de oro. Y entonces Rutherford en esos años dice, no, que el modelo que él propone es un protón en el centro y los electrones girando en órbitas circulares alrededor del protón. Esto lo hizo así porque en 1919 descubrió el protón. Entonces él dijo, no, aquí lo que tenemos, el átomo es una carga positiva en el centro y las cargas negativas girando en órbitas circulares alrededor del protón. Entonces puso aquí un protoncillo, puso otro protoncillo por aquí, puso otro más allá y dijo, estos giran en órbitas circulares alrededor del protón. Entonces dijo, esto gira en órbitas circulares. Y así se explicó en parte los resultados que obtuvo con su experimento de la lámina de oro. Pero se siguieron descubriendo cosas de los átomos que entonces ya este modelo de Rutherford no servía. Entonces, para poner esto bien, en 1919, Rutherford descubrió el protón y en 1932 James Chadwick descubrió el neutrón. Entonces ya se empezaron a decir, no, ya no nos sirve el de Rutherford, porque el de Rutherford no tiene protones. Y no nos sirve el de Thomson, porque el Thomson no explica el experimento de Rutherford. Entonces, vino el modelo de Niels Bohr. Entonces, en 1913, Niels Bohr presentó su modelo, que lo basó en 3 postulados. A saber, él dijo, primer postulado, los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo. Entonces, ojo, ese es el primer postulado de Niels Bohr, ¿verdad? Órbitas circulares alrededor del núcleo. El segundo postulado es
las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas para las cuales el momento angular, o sea, L del electrón sea un múltiplo entero de la constante de Planck. O sea, la constante de Planck que es ¿dónde estará la constante de Planck? Aquí está. H con un palito arriba que es igual a H entre 2pi. Entonces decía que sea un múltiplo entero de la constante de Planck, o sea, L igual a N por H garabato. Ya se me volvió a perder. ¿Dónde estaba? Por H garabato. Ese es el segundo postulado. Y el tercer postulado, muy interesante, dice que el electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En dicho cambio, emite o absorbe un fotón cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles. O sea, él dijo, la energía del fotón es igual a la energía de la órbita final menos la energía de la órbita inicial. NI es la órbita inicial y NF la órbita final. Entonces, gráficamente, lo que dijo Born es yo tengo mi protón en el centro.
Tengo las órbitas permitidas. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo mi carga positiva. Aquí tengo mis cargas negativas en las órbitas permitidas. ¿Cuáles son las órbitas permitidas? Las de un número entero de momento angular, ¿verdad? Entonces, aquí tengo mi carga negativa. Aquí tengo mi otra carga negativa girando en la otra órbita permitida. Y aquí tengo la otra, ¿verdad? Estas son cargas negativas. Y entonces, cuando un electrón pasa de una órbita permitida a otra órbita permitida, entonces lo que hace es que emite un fotón. Entonces emite un fotón que es una onda. ¿Verdad? Entonces este es un fotón. Y entonces se van acercando más a la realidad de la materia. Y el modelo actual es el modelo de Heisenberg y Schrödinger, que lo presentaron en 1925. En 1925, entonces, Heisenberg y Schrödinger presentan su modelo mecano cuántico. Con las siguientes características. ¿Verdad? La primera es que todas las partículas materiales tienen propiedades ondulatorias. O sea, toda partícula en movimiento tiene una onda asociada a ella. Esto fue propuesto por Luis de Broglie. Pero ellos lo aceptaron y dijeron, sí, tiene razón el señor de Broglie. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece la imposibilidad de determinar pares de variables físicas con una precisión arbitraria. Puede ser mucha precisión o poca precisión. ¿Ok? Como por ejemplo, la posición y el momento lineal.
O sea, no se pueden determinar con precisión esas dos variables. O se determina una, la posición, y no se puede determinar el momento lineal, o se determina el momento lineal, o sea, la masa y la velocidad, y no se puede determinar la posición. ¿Verdad? Esto chocó mucho, ¿verdad? Porque imagínense que es un átomo medio abstracto, ¿verdad? O sea, puedo saber la velocidad del electrón, pero no sé la posición del electrón. Sé la probabilidad de encontrar el electrón en una de las órbitas, pero no encuentro con precisión el electrón en algún punto. Y por último, se establecen orbitales en los cuales hay una gran probabilidad de encontrar el electrón. Estos orbitales se identifican con las letras S, P, D y F. Ok, como este es tan difícil de dibujar, entonces lo vamos a pegar aquí. Entonces ellos dijeron, bueno, este es nuestro modelo. Entonces la carga positiva está en el centro siempre, el núcleo. Y tenemos los orbitales S, que son los primeros, que pueden ser circulares. Tenemos los orbitales P, que no son circulares, sino que son como peras. Y tenemos los orbitales F, que son también parecidos a peras. Bueno, aquí no aparecen los orbitales F. Ven, entonces vean la historia de los modelos de los átomos ¿para qué? Para poder explicar la electricidad. Entonces, la electricidad, ahora con el último modelo, sabemos que la electricidad es un flujo de electrones. Pero ahora sabemos que más o menos con ese modelo es con el que mejor se predicen el comportamiento de los átomos. Ok, entonces quedamos en el punto, ¿en cuál punto estamos? Átomo 3, 4. El punto 4, entonces ahora sí estamos en capacidad de estudiar la electricidad que se da con estos modelos de átomos que hemos visto. Ok, ¿alguna pregunta? La mecánica cuántica y su modelo de átomo, digamos, ha destrozado muchas cabezas. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica habla de probabilidades. Entonces, es una probabilidad de encontrar el electrón en alguno de los orbitales S, P, D o F. Eso es lo que conocemos. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg se describe como delta X por delta P, que es el momentum, es mayor o igual que H de Planck con el rabito arriba. O sea, H entre 2pi. Ven, entonces les rompe la cabeza a uno, ¿verdad? ¿Cómo es que puedo determinar o la velocidad o la posición, pero no puedo determinar las dos? Entonces es un, digamos, un asunto difícil de digerir. Pero bueno, la mecánica cuántica ha ido avanzando y de ahí ha probado como que da respuestas a muchos fenómenos en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Planck, Born, Heisenberg, Schrödinger, todos estos están divorciados y resulta que el mundo es una sola realidad, ¿verdad? El mundo es uno solo y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para unificar la relatividad con la cuántica? Porque se contradicen en algunos puntos. Entonces, esa es la lucha en la que están los físicos ahora
tratando de unificar las dos teorías. ¿Por qué? Bueno, porque la relatividad de Einstein ha dado buenos resultados pronosticando comportamiento de los cuerpos celestes, o sea, los planetas y las estrellas. Y la mecánica cuántica ha dado excelentes resultados estudiando el movimiento de las partículas microscópicas, ¿verdad? Pero la relatividad de Einstein falla con las partículas microscópicas y la mecánica cuántica falla con los planetas. Entonces, ahí estamos en un intríngulis difícil de resolver. ¿Alguna pregunta, muchachos? Les estoy hablando en chino, que todo el mundo está viendo así como para... ¿Ah? La historia que les conté es muy interesante, como desde el modelo de Thomson hasta el modelo mecano-cuántico, es interesantísimo. Vamos a ver, bueno, ustedes vieron en física 2, lo sé porque yo doy física 2, que el movimiento que la electricidad es un movimiento de electrones, ¿verdad? Cuando es alternativo es de allá para acá, y que la velocidad de deriva de los electrones es muchísimo más baja que la velocidad como se mueve el campo eléctrico. Por eso ustedes cuando prenden una luz, ¿verdad? Cuando prenden una luz, aquí está el switch, y cuando ustedes prenden una luz, la luz se prende casi que a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque cuando ustedes apretan el switch, el campo eléctrico viajó a la velocidad de la luz. Y entonces la velocidad de deriva de los electrones, que es muchísimo más baja que la velocidad de la luz, empieza a moverse de allá para acá. Entonces yo aprieto el switch, inmediatamente aparece la luz. ¿Ok? Porque inmediatamente el campo eléctrico viajó para allá y para acá, para allá y para acá, porque esto es corriente alterna. Y entonces indujo la velocidad de deriva de los electrones para allá y para acá, pero la indujo en todo el conductor y en el bombillo. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Mariela? Ay, no, Yariela, perdón. ¿Alguna pregunta, Yariela? Todo claro. Jessy. Todo claro, profe. Pedro. Todo bien, profe. Bueno. Ok, entonces, si todo está claro, esta clase sí la voy a grabar, por si acaso, porque ya aquí sí se vio materia, pero nos vemos mañana a las 10 allá en San Ramón. Me va a dar un gusto muy grande conocerlos. Así es que, dígame, La clase de mañana es de 10 a qué hora. a la 1. Perfecto. Gracias. Ok, Profe, dígame. sí, una consulta, digamos, esa parte que se está escribiendo teoría, ¿usted eso igual lo va a subir, digamos, a mediación? ¿O va a subir, o queda nada más aquí, digamos, grabado? Queda grabado, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? ¿Quiere que le suba los apuntes? No, bueno, no sé. Profe, Sí, por mí sí Estaría mejor. bien, profe. Si Sí. puede hacerlo. Sería mejor. Sí. Yo puedo grabar todos estos apuntes en un PDF y los subo. Ah, bueno, gracias, profe. Ok, pura vida. Profe, bueno, estaba viendo que la clase mañana sería en el segundo piso del edificio industrial, pero ¿en qué aula está? No sabe aún exactamente. Hay 2 aulas, Ok. ¿verdad? El aula que está Sí. al norte. Al Ok. norte, que sube las escaleras y usted llega al segundo piso a mano izquierda. Ujú, ok, perfecto. Ujú. Ok, entonces nos vemos mañana allá. Que tengan bonita tarde. Listo, profe, nos Gracias, vemos. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, pura profe. vida. Hasta mañana. Vemos, gracias. Hasta luego.